consideremos eso. Vamos estudiando en esta mañana el capítulo 22 de San Mateo, el verso 23, analizando una vez más la respuesta que Jesús da a los saduceos. Después que salieron los herodianos, los saduceos vinieron a Jesús con su esfuerzo para hacerlo caer en un lazo nuevamente. Y vamos a leer del verso 23 al verso 28. Le voy a pedir al hermano Millo que nos ayude en esta lectura. Y si te puedes acercar aquí al micrófono para que puedas salir, porque tú tienes la voz fuerte, pero estamos grabando para poder bendecir a un pueblo que, para la gloria del Señor lo decimos, tenemos 300 y pico de suscripciones. Así que son un número muy lindo, ¿verdad? Donde sabemos que hay personas que se están edificando y siendo bendecidos. Saludamos al pueblo, ¿verdad? Amén, los hermanos aleluya. que están a través del internet. Siempre está la hermana Elsa, la hermana Ivonne, bendito Dios, el hermano Waldemar, Elizabeth, Jimmy, todos esos hermanos siempre nos están compartiendo con nosotros la palabra. Vamos a leer Mateo 22, capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, verso 23 al 28. Hermano Miguel. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Que Dios añada bendición. Amén, amén. El Señor añada bendición a nuestra vida por esta santa y bendita palabra. Padre bueno y Padre santo, estamos delante de tu presencia siempre, Señor. Y en esta hora, Padre querido, queremos pedirte que ese espíritu de sabiduría, de discernimiento, revelación, que está en nuestras vidas, sea dando gloria y honra a tu nombre, Padre amado, disertando en esta palabra conforme a tus santos y divinos propósitos, Padre. Te damos gracias por ella y te pedimos que podamos ser edificados a través de esta enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los saduceos no creían en la resurrección. Eso ya lo habíamos estudiado. Se sirvieron de una ilustración bastante ridícula para tratar de atrapar al Señor. No creían en la resurrección y están hablando que sucedería, ¿verdad? En la resurrección, cuando estos hombres murieran y la mujer muriera, ¿de quién iba a ser esposa? Así que imagínense, una mujer que tuviese 7 hermanos como esposo. Pero la pregunta de ellos fue, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Aquí los saduceos han errado en 2 cosas, hermanos. Y el Señor les llama la atención sobre esto. Leemos el verso 29 y 32 y dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Los saduceos desconocían 2 cosas. Primero, las Escrituras. Él se lo dijo, erráis.
porque no conocéis la Escritura. Y en segundo lugar, el poder de Dios, no lo conocían. Fue su ignorancia en estos asuntos la que los impulsó a escoger una ilustración tan ridícula. El Señor, sin embargo, pronto los desenmascararía respecto a esto. No les dice que serán ángeles en el cielo. El Señor no les dice que nosotros seremos ángeles en el cielo, sino que serán como los ángeles, en el sentido de que no se casarán ni serán dados en casamiento. El cielo, hermano, no es una continuidad de lo que hay en la tierra. ¿Sabías eso? Muchas personas hablan de que se murió el pariente, la mamá, el papá, desde allá arriba Él te está cuidando a ti. ¿Quién dijo eso en la Escritura? ¿Quién es nuestro cuidador? Jesucristo. El único que nos cuida es el Espíritu Santo aquí en esta tierra. Pero que los ojos de tus padres o de tus familiares te estén velando desde los cielos. ¿Cuán cruel sería eso? Ver por todos los sufrimientos que uno pasa y toda la tristeza, y que allá en el cielo no hay lloro, ni hay lamento, ni hay dolor. A su nombre. Gloria. En el cielo lo que hay gozo y es paz. Amén. Lo que sucede es que ellos confunden a Hebreos capítulo 11, cuando termina el capítulo 12 dice que tenemos una nube de testigos. Ajá. Pero no es que la nube de testigos que nos está mirando, sino el proceder que ellos tuvieron, ¿sabes? El testimonio que dejaron. Eso es lo que testifica que no está la nube de testigos. O sea, nos dejaron mucha información para que imitemos sus vidas. Amén. Aleluya, aleluya. No les dice que serán como los ángeles en el cielo, sino que serán no les dice que serán ángeles en el cielo, sino que serán como los ángeles en el sentido de que no se casarán ni serán dados en casamiento. En el cielo no va a haber ese tipo de sentimiento de matrimonio. Sí sabemos, hermano, que en el cielo veremos a nuestros amados, pero ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a reconocer? ¿Qué tipo de relación vamos a tener con ellos? Eso no lo sabemos. Cosa que... Permiso, punto aparte, porque nos vamos a casar con Cristo. Amén. Pero eso es una boda con el Señor, una boda espiritual con el Señor, ¿verdad? No es una boda carnal. ¿Para qué hizo Dios al hombre y a la mujer? Porque Dios nos va a unir en el Espíritu de Cristo. ¿Para qué hizo Dios al hombre y a la mujer? Lo hizo para que se casaran y la raza humana se procreara. Amén. Amén. Pero en el cielo no va a haber necesidad de procrearnos. Amén. No habría ninguna necesidad de continuar la raza humana por medio del nacimiento después de la resurrección. No habrá ninguna multiplicación de una raza por medio del nacimiento en el cielo. Amén. No habrá tal cosa como la relación de matrimonio en el cielo con el fin de propagar la raza. El Señor concluye su explicación diciéndole que Abraham es tanto Abraham hoy en día como jamás lo fuera. Abraham está vivo en la presencia de Dios. Amén. Porque nosotros no morimos, nosotros vamos a la presencia del Señor y allí estaremos con el Señor para siempre. A su nombre. Gloria. Lo mismo es verdad en cuanto a Isaac y a Jacob, porque ¿qué fue lo que le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, claramente le explica el Señor. Yo le termino, porque para Dios todos viven. No, que me quede ese poquito. Dice el pastor que para Dios todos viven. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Para Dios
todos los que fallecemos o salimos de este cuerpo, ¿verdad? En ese sentido, pues estamos vivos Sí, delante Señor, amén. de Él. No habrá ninguna multiplicación allá arriba, pero Dios le dice claramente a Abraham, Isaac y Jacob están en mi presencia. Estos hombres están vivos y simplemente han sido transferidos al cielo. Esto también es verdad en cuanto a nuestros seres amados en Cristo. Viven y están esperando que nos reunamos con ellos. Amén. Esta fue una gran declaración y las multitudes se quedaron admiradas de su doctrina. Amén. Ahora, consideremos otro aspecto, y es la respuesta de Jesús a los fariseos. A los herodianos los ha hecho callar, a los saduceos también. Los fariseos han estado observando a Jesús y a estos dos grupos. Vieron cómo estos hombres habían tratado de atrapar a Jesús y cómo habían fallado en sus esfuerzos. Los fariseos se dieron cuenta de que necesitarían ser muy vivos, muy listos, si querían lograr sus objetivos, y por eso enviaron a un abogado para tratar de atrapar a Jesús. Y leemos entonces lo que dice esa palabra. Aleluya. Vive Jesús. Entonces dice verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, y se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, el intérprete de la ley que dice aquí es lo que acabamos de decir, un abogado, y le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos eran un partido religioso, político, lo vamos a recordar que lo dimos la vez pasada, un partido religioso y político. Deseaban ver al reino de David restaurado en el poder y también deseaban estar libres del yugo romano. En sus esfuerzos por restaurar el reino podían juntarse con los herodianos, pero como partidos religiosos resistían toda alianza con los saduceos. Los fariseos corresponderían hoy en día a la fracción conservadora de las iglesias organizadas, hoy en día. Y los saduceos podrían corresponder a la facción liberal. ¿Entendieron eso, verdad? Los fariseos corresponderían hoy en día a los conservadores, a lo que llamamos los conservadores de la iglesia organizada por los hombres, me refiero, ¿verdad? Y los saduceos podrían corresponder a una fracción liberal, porque no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en nada sobrenatural, no creían en el Antiguo Testamento. Los fariseos, como los otros dos grupos, intentaban atrapar al Señor, tenderle una trampa, y por eso su representante, quien era abogado, propuso una pregunta muy interesante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fue como le contestó el Señor. ¿Cuál fue la pregunta? Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Glorioso eres. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué le quiso decir a esa gente? Amarás al Señor que es tu Dios
con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu fuerza. Tu corazón, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Nuestro corazón debe estar lleno del amor de Dios. Amén, aleluya. De eso es que tiene que estar lleno nuestro corazón. Nosotros no somos personas que pudiéramos tener un mal sentir contra nadie. Pero contra nadie, hermano, sea bueno o sea malo. Sea un vecino malcriado o sea una persona desobediente que usted la ve por ahí haciendo ruido o tratando mal a otro. Bueno, nos debe de verdaderamente de sorprender y poder hacer lo posible por ayudar que esa persona se corrija. Pero nosotros no podemos odiar a nadie. En nuestro corazón no puede haber odio, ni puede haber rencor, ni puede haber raíces de amargura, porque nuestro corazón es de Dios. Cuando Él dice aquí que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no es con el corazón que me levanto el domingo en la mañana, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No es porque simplemente quiero ser un religioso, no, yo quiero amar a Dios. ¿Cuántos quieren amar a Dios? Amén, aleluya. Queremos amar a Dios y precisamente eso es lo que aprendemos en la Biblia. Por eso es que la palabra del Señor es tan importante en la vida del creyente, porque ella es la que te transforma. Amén. El Espíritu Santo está ahí en esa palabra. La verdad de Dios está en esa palabra. Y esa palabra te transforma. Te quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Dice la Escritura que el Señor dio este mandamiento, pero también le dijo al hombre a través del libro de creo que fue Isaías o Ezequiel, y pondré dentro de vosotros un corazón, Ezequiel 36. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Amén, aleluya, aleluya. Cuando se convierten a Cristo, como bien dice el pastor, quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, ese corazón que juzga, ese corazón que señala, ese corazón que es del hombre natural, en su mente natural, el hombre carnal. Ese es el hombre carnal, el que se pasa buscando el bochinche, el que se pasa buscando una situación difícil, el que no sabe ver las cosas conforme a la mirada de Dios. Dios es un Dios de propósito. Amén. Amén. Amén, amén. Hay cosas que el Señor, como decimos claramente, las permite, no las crea. Porque Dios no crea que nadie se porte mal. Dios no crea eso. Ese es el hombre, en su forma, en su manera, en su corazón. Y lo que dice Salomón es que Dios creó el hombre bueno, pero ellos se permitieron. Muy bien. Dios creó al hombre bueno, pero ellos se pervirtieron. Amarás al Señor con toda tu alma, con todos tus sentidos. ¿Qué tiene el alma? El alma es el nacimiento de las emociones del hombre. Con el alma es que yo sufro, con el alma es que yo río, con el alma es que yo gozo, con el alma es que yo, pues, tengo todas mis emociones. Me da coraje, me da alegría, me da tristeza, me da gozo. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Pero con esa alma, con todas tus emociones, aleluya. Porque Dios creó un hombre emocional, no lo creó como una piedra, que fuera una estatua de sal ahí para adorar a Dios. Aleluya. Lo creó con emociones, hermano. Para que usted se ría, para que usted se goce, para que usted se divierta, para que usted... Mire, Dios quiere al hombre feliz. Dios quiere al hombre feliz, no es nada Amén, real. aleluya, aleluya. Que el Dios te está castigando a ti porque tú mismo te estás castigando por tus propias desobediencias. Tú mismo. Hay personas que tienen en su mente que porque estén pasando muchas aflicciones es que están más pegados del Señor.
¿sabes? Como que el Señor me está haciendo pasar por todo esto, por esto, no. El Señor no quiere que nosotros pasemos nada, el Señor no quiere que nosotros tenemos necesidades. Quiere que nosotros tenemos nuestra cosa gozoso y en abundancia. Eso es así. Él quiere todo lo mejor. para Ese es nosotros. el deseo de Dios. Pero nosotros mismos estamos apegados al problema, a la tristeza, a la aflicción, al lloro, al llanto. Por eso Pues, yo he decidido ser feliz. aleluya. Y yo también. Amén, amén. No importa la circunstancia. Hay dos puntos en eso, porque el Señor le dice a los discípulos que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí. Y yo he vencido el mundo, o sea, que no Sí. miremos la aflicción, sino que miremos a Cristo. La tendremos, porque lo que dice la hermana Pepa no quiere decir que no la tendremos. Pues claro que las tendremos. No es porque Dios no anda, tú sabes, Diga, hermana Castigando. Mili. no quiere así, tú sabes. Nosotros tenemos que tener la confianza de que el Señor todo va a estar bien. Aleluya. Gozarnos en cualquier cosa que venga. Eso es así. Dígame bien. Nosotros tenemos aflicciones en el mundo porque la palabra lo dice. Nosotros vamos a llorar, pero lo importante es que aunque tengamos la prueba, tengamos la aflicción, esté ahí el problema, no dudemos de Dios. Amén, Aunque aleluya. lloremos, aunque el corazón esté partido, nos paramos en la brecha y sabemos que Él está a pesar de todo. Sí, Señor, amén, amén, aleluya. Aleluya. Pues precisamente eso es lo que estamos diciendo. Precisamente eso es lo que estamos diciendo. Sí tendremos aflicciones, pero no nos podemos parar en esas aflicciones y tener una depresión y estar nada más que en ello. Tenemos que levantarnos, porque esa es confianza. No nos podemos consumir. No nos podemos consumir en ese problema, porque nuestra alma y nuestro espíritu estén abatidos delante del Señor. Amén. Pero no nos vamos a consumir en eso, porque entonces no tendremos vida. Y Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero pondremos nuestros ojos en Jesús y levantaremos nuestra cabeza y proclamaremos vive la Jesús. victoria, Sí, pero será Señor. una victoria verdadera. Amén, aleluya. Una aleluya. victoria real, una victoria que yo estoy segura que la tengo. Yo la tengo. ¿Cuánto la tienen? Sí, Señor, yo la tengo, Aleluya. Padre. Y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nuestra mente no es una mente que está ahí maquinando nada más que el problema o las situaciones difíciles. No, mi mente es para alabar a Dios. Amén. Para eso es mi mente, Para eso nos hizo. para yo glorificarlo a Él, para yo estar hablando con el Señor. Tengo los problemas que pueda tener porque, hello, ¿y quién no los tiene? Todo el día. Todo el mundo, hasta los niños, hasta los pájaros tienen problemas, porque a veces no consiguen las semillas en los árboles. Yo por poco desfallezco cuando me llevaron el nene de 3 años, 4 años. Todavía lo estoy sintiendo. Y el dolor era grande, pero ¿sabes lo que hizo Dios? Me llevó al campo misionero para allá, para Santo Domingo, con los batalles. Empecé a ayudar a la gente. Y se me fue sanando el alma. Amén. Porque Vive ese es Jesús, el segundo y aleluya. más grande mandamiento que es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor hace eso. Sí, Señor, En amén. medio de la prueba, tú le pides al Señor, ¿verdad? Que te levante, que te saque de esa tristeza, que puedas poner tu fe y tu confianza en el Señor en todo momento. No porque porque tú estés sonriente, no quiere decir No está sufriendo. que tú no estás sufriendo. Pues claro que sí. Bueno, la Biblia lo dice claramente, amado. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Aleluya, Hermano aleluya. querido, si se mide su vida según esta norma dada por Jesús, pronto se dará cuenta de que está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué esta clase dice esa palabra? Porque es que nosotros no estamos
dando testimonio de que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si fuese así, hermano, tendríamos un espíritu de obediencia tremendo. Y cuando el Señor me manda algo, no tengo ni mil excusas. Porque las excusas son una justificación de un error. Oiga bien lo que le digo, la excusa es una justificación de un error. Y si yo amo al Señor, yo no tengo excusas de ninguna clase. Amén, aleluya. De ninguna clase, a menos que, ¿verdad? Si yo estoy enferma del estómago, pues me tengo que quedar en mi casa. ¿Qué usted cree? Porque una cosa como esa, pues no se puede controlar bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted mire un dolorcito aquí, ¿quién no sufre dolores? Pregúnteme a mí 24/7, aleluya. Pero ya, ¿qué yo hago con el dolor? Lo alabo, lo glorifico, espero en su misericordia. Espero en su misericordia, pero con fe creyendo, no con reclamo. Ay, Señor, que si yo tengo este dolor que estoy toda mirada, que si yo no, hermano, esa no es la actitud. Dígame. Hay que tener cuidado con las excusas anteriores, porque las excusas son echándole la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Exacto. Eso fue lo que hizo Adán. No es un reclamo indebido, es una alabanza de corazón. Aleluya. Aleluya. Jesús dio una contestación directa y sincera. Un respeto debido para con Dios y para con el prójimo es el deber fundamental de todo hombre. Un respeto. Yo respeto lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y tengo que servirle al Señor en donde me ponga. En donde me ponga. Si me pone a lavar el piso, pues a lavar el piso. Porque ayer lo limpié completito aquí yo, con dolor, pero lo limpié. Y le damos gloria a Cristo. Amén, aleluya. La pastora, lo que pasa es que nosotros los cristianos tenemos que ser como el lirio. El lirio es la flor más blanca, pero tú sabes dónde crece. En el fango, en el fango pantano. prieto. Y ahí lo siembran y sale blanco. Y a nosotros nos siembran en las tinieblas y tenemos que resplandecer. Amén, vive Jesús. Un respeto debido para con Dios y para con el prójimo es el deber fundamental de todo hombre. Eso es lo que dice ahí en esa palabra, cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es toda es toda. Y con todo nuestro sentido. Y tenemos que, verdaderamente, hermanos, cuando nos miramos en eso, pues mire, estamos destituidos, estamos que para bajar la cabeza y decir, Señor, perdóname, porque la desobediencia que lleva el hombre encima es demasiado. El Señor te dice, haz esto y tú haces lo otro. Camina por aquí, tú caminas por allá. Te dice, vamos al culto, vamos. Sírveme, porque usted sabe cómo le sirve a la iglesia al Señor, dando testimonio. Dando testimonio. Si el testimonio mío no puede ser de ser una persona áspera, pero hay momentos y hay momentos, ¿verdad? Porque hay momentos en que Dios, pero tú tienes el Espíritu Santo y rápido te dice, no, bájale dos rápido a eso. Yo no puedo tener una boca que no alabe a Dios, porque no tengo una fuente que brote agua amarga y agua dulce. No, tiene que ser dulce. Hay circunstancias que pero para eso está el Espíritu Santo, porque mientras estemos en esta carne no vamos a ser perfectos tampoco, pero tampoco lo vamos a tomar como una excusa para ser unos malcriados y decir, A mí me nacieron así, a mí me hicieron así. a mí me hicieron así, yo soy así. Dice, no. Hermano, en Cristo somos una nueva criatura. Amén, Y amén. estamos conociendo un Dios verdadero. Entonces, sonríate que Cristo le ama, amén. Dios que vive, Amén. Padre, Estamos gloria. conociendo un Dios verdadero, no un Dios de Biblia, nada más de
papel o de un crucifijo o de llevarlo en el cuello y decir que soy cristiano. No. Somos una nueva criatura. Soy una nueva criatura, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Amén. Yo quiero ser fuerte, yo tengo que buscar en mi vida gozarme en el Señor. Vive Jesús. Algunas personas malinterpretan ese texto pensando que es que tenemos que hacer que el Señor se goce. No, Señor, el Señor siempre está gozoso. Aleluya. Usted y yo debemos de buscar en nuestros corazones el gozo de Jehová. Que nuestra mente no nos castigue y nos esté todo el tiempo pues señalando el pecado. No, porque tenemos que arrepentirnos. Ese es el punto. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tú me cambies esta mente. Amén, hermana. El otro Diga. sábado que cayeron una llovinita. Ajá. Y yo. Ayer. No, El otro. Ajá. Y yo, parece que puse de excusa eso. Y me quedé en casa. Y no vine a la iglesia. Pero yo pasé todo el día maquinándome eso ahí. Ahí. Porque como que yo cogí esa excusa para esas 3 gotitas de agua. Y que habían dicho que iba a llover. Me quedé despostada. Y no vine a la iglesia. Santo. Eso me martilló a mí todo el día. Que no te vaya a pasar lo que me pasó a mí. Yo estaba en un negocio y el Señor me llamó que fuera a hablarle a una persona. Y en ese momento cayó un aguacero. Y dije, Señor, pero me voy a mojar. Y me dijo, tú no eres de cartón. De papel. Así es. No excusa al Señor, mire. Excusa no hay de ninguna clase para servirle al Señor, hermano. Excusa no hay para que nosotros no tengamos un corazón que ama al Señor completamente. Tenemos que aprender eso, amado. No nos podemos excusar de nada, porque verdaderamente nos miramos en este espejo de la palabra y somos culpables. Para conocerla, para amar al Señor hay que conocer al Señor. Porque si no lo conocemos, no lo podemos. Exacto. El amar a Dios sobre todas las cosas causará que una persona cumpla cada deber moral. La norma que Jesús dio simplemente manifiesta la perversidad del corazón humano. Cuando Él le dijo eso, lo que Él estaba mostrando era, mírense en esto que les estoy hablando. Aman al Señor, vuestro Dios, con el corazón, con el alma y con la mente. Y aman a su prójimo como a ustedes mismos. O sea, tú no le haces a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O si se lo hacen. Amén. En muchas circunstancias. Es más, hasta en la carretera uno ve eso. La gente causando accidentes y buscando tener problemas. O sea, contestándose, diciendo, hoy día no se puede hacer eso. Hay que bajarle 2 a ese carácter, porque la gente está que de cualquier cosa te pegan un tiro. Están prendidos. Entonces, si uno se va a poner en esa actitud. Mire, yo tuve la experiencia que yo voy por ahí por la Valdoriotti, una de las arteriales de la Valdoriotti, que queda Minilla, y eso ahí es como un pequeño cuchillo para uno caer en la San Jorge. Y entonces ahí había un tapón terrible, y de momento del carro de frente de mí se bajó un señor con un bate. Pero yo me daba el susto, yo clamé a Cristo pero súper rápido, porque yo dije, Señor, pero ¿y qué hará este hombre? Le cayó a batazos al carro de él. No sé qué le pasó. Lo embarató, el baúl se lo hundió, le rompió los cristales. Yo dije, Dios mío, ¿cómo están los locos de la tierra? Y dije, Señor, cambia la luz, Padre. Wow. Y todo el mundo tratando como de... Pero eran 2 carriles nada más. Ahí ni se podía coger por la cuneta porque era para la carretera abajo, por el precipicio, y al otro lado lo que había era un edificio. Entonces, ahí no te podías ir por ningún sitio. Si él le caía arriba el carro mío, con eso hubiera sido fuerte, pero parece que tuvo un problema y tenía coraje.
y le dio al propio carro de él, y así estamos, hermanos. Así estamos, aleluya. No se puede tener uno soberbia en el corazón. Que vaya lejos, los otros días vino uno y se le paró al tranchado y sacó un bate, pero el otro sacó un revólver. A lo mejor era el Eso carro es de la así. mujer. El ¿Ah? carajo. Y a lo mejor era el carro de la mujer. Pues sabe Dios lo que era, pero gracias al Señor que no fue a ningún otro carro. Los dichos de Jesús confunden a los fariseos y por tanto se agrupan de nuevo, probablemente para planear otra estrategia, mientras que dicen cómo acercarse nuevamente al Señor. Él a su vez les hace una pregunta. Y ahora los fariseos se hallan, y pudiéramos decir, entre la espada y la pared, o entre la olla y el sartén, como dice aquí. Y dice el verso 41 al 46, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David es el Espíritu, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué pensáis del Cristo? Es virtualmente la misma pregunta que hizo el Señor a sus discípulos en una ocasión anterior. Los fariseos contestaron aquí que el Cristo era el hijo de David. Al oír esta respuesta, el Señor le señaló lo que dice el Salmo 110 para mostrarles su conocimiento insuficiente de aquella porción de la Escritura que los judíos interpretaban como mesiánica. Este salmo, escrito por David, describe a Jehová hablando con el Mesías. David llama al Mesías mi Señor, y cualquier judío que admitiera que el Mesías era descendiente de David se afrontaría con este salmo, donde David llama al Mesías su Señor y declara que Él es superior, porque Él es su Señor. Amén. El Señor no es el hijo de David en el espíritu, viene de la descendencia de David, pero no es el hijo de David, porque el Señor es el Señor, el Padre, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Esto indicaba que el Mesías sería más que un rey o un mero gobernador político sobre un trono. Amén. Ellos estaban esperando un gobernador. Ellos querían un reinado visible, pero su reino no era de este mundo. Amén. Su reino. Nosotros somos parte de su reino, pero en este momento nosotros estamos en las postrimerías del reino. En las primeras partes, perdón. Hay otros aspectos interesantes en este pasaje de la Escritura. El Señor afirma que David escribió el Salmo 110. David escribió el Salmo 110 por medio del Espíritu Santo y lo escribió en cuanto al Mesías. Ahora, si David lo llamaba Señor en este Salmo, ¿cómo puede él ser su hijo? El Señor no puede ser su hijo por medio del nacimiento natural. Amén. Tenía que ser entonces hijo por el nacimiento sobrenatural en el Espíritu. Este salmo nos dice que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nació de una virgen. Salmo 110. Esto pues concluye el choque de palabras con los príncipes religiosos. Se nos dice que a ningún hombre le fue posible contestarle ni una pregunta al Señor, ni una palabra. Y que desde aquel día en adelante no le hicieron ninguna pregunta más. Y aquí nosotros concluimos el capítulo 22 de Mateo.
Estamos ahora considerando el capítulo 23 porque tenemos un poquito más de tiempo. Y en este capítulo, que es muy interesante, les hago un recuento, encontramos que Jesús advierte a la multitud en cuanto a los escribas y a los fariseos, y que pronuncia los ayes sobre los escribas y fariseos y llora sobre Jerusalén. Los ayes, ay, ay, ¿saben lo que es un ay de Dios? Ay, aleluya. Algo fuerte. Algo fuerte, ay, y lo dice Dios. Este capítulo concluye el choque con los príncipes religiosos y advierte a Jesús, y al advertir Jesús a la multitud en cuanto a ello, luego denuncia a los príncipes religiosos en sus términos energéticos. Y quizás no hubo otra palabra entre las que procedieron de los labios de nuestro Señor que fueran tan llenas de acusación, de vehemencia y de condenación sin misericordia. Es fuerte este capítulo. Estas palabras son fuertes, las que dice el Señor. Es difícil ver como una persona liberal que se aparta de la palabra de Dios, cómo puede unir este capítulo con su concepto de un Jesús benigno que nunca pronunció una palabra dura mientras estuvo aquí en la tierra. Porque así, hermano, muchas personas, no, si Dios es tan bueno, Dios es bueno, porque Dios es bueno. Amén, todo Y Él es es el único que es bueno. Aleluya, aleluya. Pero es bueno y es fuego consumidor también. Amén, amén. Si usted, hermano querido, lee con cuidado este capítulo 23 de San Mateo, estamos seguros de que su alma va a palidecer. La denuncia pública de los fariseos tuvo lugar en el templo, la fortificación de los enemigos de Jesús. Ahí era que ellos se metían, ¿verdad? Los enemigos de Jesús, como un fuerte. Ahí era fuerte para ellos escudarse y hacerle muchas preguntas difíciles, no difíciles, pero para entramparlo. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús advierte a la multitud y a sus discípulos en cuanto a la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Amén. No eran nada de reales esos dos grupos religiosos. Vivían conforme a su propia carne y sus propias costumbres y no guardaban en lo absoluto la ley. Estos príncipes religiosos tenían autoridad y controlaban las escrituras del Antiguo Testamento. Sí, las manipulaban también y usurpaban lo que no tenían el derecho de usurpar. Y ocupaban un puesto muy similar a que ocupan los ministros de las iglesias hoy en día. Estamos hablando de que ellos eran como si fueran, pues, los líderes, eran los sumos sacerdotes, eran los líderes en el templo. Las personas acudían a ellos para obtener la interpretación de la palabra. Entonces leemos el verso 3 del capítulo 23. Así que todo lo que os digan que guardéis, mire lo que dice el Señor, guardadlo y hacedlo, todo lo que os digan, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos hablaban de la Escritura y dice el Señor que hay que guardar la palabra de Dios y que hay que vivir conforme a esa palabra. Pero usted no va a vivir conforme a lo como son los hombres de la tierra, sino conforme a la palabra, porque muchos dicen pero no hacen. Amén. Lo que pasa es que la palabra es el manual del fabricante. Amén. La palabra, dice el pastor, es el manual que nosotros debemos vivir totalmente, llevarnos completamente por esa palabra. Ahí. Y en lo que no podemos, pues por eso tenemos a un gran consolador
cuidado porque dice, y Judas fue y se ahorcó, y después dice otro lado, ves tú y haz lo mismo. Pero eso no está diciendo que lo hagamos nosotros. La enseñanza de los príncipes religiosos quizás era buena, pero sus vidas eran malas. No vivían conforme a las Escrituras. Y cada cristiano tiene que examinar su propia vida a la luz de las Escrituras. Tenemos que examinar nuestra vida. Y eso es muy bonito, iglesia. ¿Por qué? Porque uno va leyendo la palabra y va meditando en ella. Meditar en la palabra creo que es la medicina más grande que usted puede recibir para su cuerpo. Porque su palabra es vida, dice el Señor, y es medicina para todo nuestro cuerpo. Amén. Para Aleluya. todo nuestro cuerpo. Sí, Señor. Cuando meditamos en la palabra, usted sabe lo que decía el hermano Gille, usted está tomando de la medicina de Dios. Esa es la medicina de Dios. La palabra. Meditar en esa palabra. No contender con esa palabra. Porque hay quien quiere seguir en la contienda de su alma y usted tiene que dejar eso afuera. Tiene que sacarlo, pedirle al Señor, arráncalo, extirpa esta actitud, ¿verdad? Porque eso no trae consolación a su alma ni puede traer visión de nada, de nada, de nada. Al contrario, el enemigo se apodera de eso. ¿Quién provoca la tristeza? El puro diablo. Que el Señor lo reprenda. Sí, Señor. Señor lo reprenda. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cristo Jesús. Ahí hay dos temas, porque Pablo le dice a los corintios que la tristeza que es Según Dios. es para salvación, pero la tristeza que es según el mundo es para muerte. Amén. Vive Jesús. Dios puede permitir esa tristeza para corregirnos. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir ese texto. Esa tristeza puede venir por una corrección. No es que usted esté mal del todo, es que la vida va dando sus caminos. No estoy hablando en esa corrección de que, pues yo estoy bien mal. Bueno, puede que sí, pero no necesariamente. Es que la vida va dando sus caminos. Y a veces nos aferramos a circunstancias y cosas que no nos competen. Y no tenemos que estar ahí metidos. Por eso vino, Pero queremos estar ahí. vino Cristo Entonces, a tomar nuestro lugar. Entonces Dios nos mete en Cristo y sabe que somos imperfectos, pero nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye y le pedimos perdón. Y seguimos hasta que juramos o Cristo nos lleve. Una batalla. ahora viene un comentario bien triste en cuanto a los príncipes religiosos. Y leemos el verso 4 al 7. Y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esto es el Señor que le está hablando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Amén. Ponen cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las van a llevar. Qué fácil, ¿verdad? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿De qué está hablando? Del egocentrismo, de lo religioso, que son
santurrones que verdaderamente ponen carga en el hombro del hombre que ellos saben que no lo pueden llevar. Mire, nosotros somos hechos de carne y de hueso. Y estos huesos son malos y también la carne es peor. Pero nosotros tenemos un Cristo, Dios Todopoderoso, que nos socorre, que Amén. nos ayuda Vive en Jesús. nuestras debilidades. Amén. Que no nos va a juzgar ni por lo que tú haces, ni por lo que tú dices, sino por lo que tú eres. ¿Y qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Siervo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Lo dijo Ariel. Amén. Aleluya. ¿Qué somos nosotros? Hijo de Dios. Sí, Nos Señor. podemos equivocar con la palabra y decimos algo que no debemos decir. Podemos hacer un gesto desagradable y tenemos el Espíritu Santo que nos va a decir, no hagas eso. Y te lo va a decir inmediatamente. Y podemos estar en un pleito, una contienda, una división, y Dios te va a redarguir. Y Dios no vas a perder la salvación por eso, porque hiciste eso, porque te arrepentiste, sino te va a juzgar por lo que tú eres, porque tú eres un hijo de Dios. Amén, aleluya. Amén. Gracias, ¿Cuántos Padre. alaban a Dios por Sí, eso? Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Estas cargas pesadas y Gracias, Padre. difíciles de llevar, mediten eso. Eso es lo que hacen las religiones. Eso es lo que hacen estas cuestiones de que usted los ve, que los Viernes Santos y la Semana Santa, pues no comen ni nada más que el pescado. Pero después, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, que está bien. Pero yo no lo puedo comer porque está muy caro. Y el bacalao es peor. Ah, pues se va con nosotros a pescar, Angelo. El bacalao es peor, olvídate. Perdona, te puedes ir con él y con Ángelo. Nos vamos a pescar por la mañana para allá. Ah, bueno, pues ustedes tienen que compartir de esa pesca milagrosa. A ver si un día de esto nos vamos a Tiren pescar las redes- almas también. Tiren las redes a la derecha. A ver si el Señor le da los 153. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ellos ni con un dedo la quieren mover, no quieren tocar. Antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres, la arrogancia del corazón. Es lo que sale, hermano. Lamentablemente. Bendito sea el Señor. A estos hombres les gustaba llevar títulos. Dígame, pastor. Esos son los que el apóstol Pablo le dice que tenemos que ser oro o plata o hojarasca. ¿Sabe? El oro es que le servimos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. La plata es que más o menos le servimos, pero la hojarasca es el orgullo del hombre. Vive Se Jesús. puede salvar, pero por medio del fuego. Por eso es que los amigos católicos dicen que es el purgatorio. Por- Permiso, nosotros como cristianos tenemos que aprender cómo vamos a salir afuera a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con gente que no creen en la palabra. Lo primero que te dicen es, estás mal, esto no era así, cuando yo me crié esto no estaba así. No, tú estás mal. Sí, yo estoy mal. ¿Estás mal de qué? ¿Y de qué? ¿De qué yo estoy mal? Porque yo estoy hablando de un Dios vivo, de un Dios grande, que es el que te va a sacar de ahí, de donde tú estás. Y me quedan mirando y me dicen, yo sé lo que yo te estoy diciendo, y yo, pues, yo te estoy aclarando lo que es la verdad. Si tú no buscas del Señor, esperes que Él te busque. Tú llevas muchos años, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que ustedes bajaban para la iglesia en Río Piedra. Yo nací en la iglesia de Río Piedra. Y ahí pues vinieron los santas, y vinieron medio Ferreira, y vinieron los bautistas y medio Bruno. Pero la gente no quiere entender y hay que saber cómo tú vas a llevar esa palabra, cómo tú vas a hablar de Dios, qué tú le vas a decir, cómo tú le vas a decir. Tú no puedes La llegar- palabra que mejor se dice a veces es tu propio testimonio, tu propia actitud, Eso habla. porque la actitud dicta el comportamiento, la actitud del alma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué actitud tenemos ante la situación, ante esa persona?
La estás mirando con misericordia, la estás mirando con un poco de desprecio, o la estás mirando como que, wow, hello, esta ni se convierte ni se convertirá nunca, ¿para qué voy a perder el tiempo? No, Señor. Mire, a estos hombres les gustaba llevar títulos, les gustaba ser reconocidos, les gustaba llevar cierta vestimenta religiosa y hábitos que los separaban de los otros hombres, que llamaban bien la atención de que ellos estaban en un puesto. Nuestro Señor condena todo esto, porque sed mansos, humildes de corazón. Aleluya. Vive Jesús. Señor. Llorando con el que llora, riendo con el que ríe. Amén. Llevando la palabra no en escrito, sino que esa palabra, tu vida es la palabra. Qué lindo sería esto, ¿verdad? Pero dice el verso 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Recordemos que hay que darle cierto respeto y honra a los pastores de una iglesia, a los líderes de las iglesias, a los diáconos, a los mismos hermanos, todos. Pero no somos diferentes a otros. ¿Por qué? Porque en este versículo Dios nos pone en igualdad. En este versículo Jesús está enseñando la igualdad de los creyentes delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Amén. Pero sí, tenemos una obligación de guardar respeto. Y le contamos el mismo precio. Recordemos, bien, vamos al verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Un Padre es uno que da vida. Llamar a un hombre Padre en los asuntos espirituales. En los asuntos, porque no es que tú no puedes llamar a tu papá. Estamos hablando de los asuntos espirituales. Es ponerlo en el lugar de Dios como el que dio la vida espiritual. ¿Ve? El cura, el padre tal. No, el Señor, el cura, pero no es padre. Espiritualmente hablando, no hay ningún padre. Solamente Dios es Padre. Amén, amén. Y está en los cielos. Esto sería una blasfemia. Solo Dios es el Padre que da vida. Un maestro es alguien que se halla en un puesto de autoridad. Hoy en día, Cristo es el único que está en el puesto de autoridad como cabeza de la iglesia. Amén. Él es el que está como cabeza de la iglesia. Avancemos ahora y vamos al verso 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si usted, hermano querido, desea ser el mayor, entonces esfuércese en llegar a ser un siervo, pero siervo de todos. No siervo simplemente porque tú hizo esto, aquello, no, siervo de todo. Vamos a ser humildes con todo. Amén. Y con todo nosotros nos ponemos a la disposición. Qué pena me dio, pero qué bonito testimonio del hombre que lamentablemente ultimaron a tiros allá arriba jugando dominó. Pero la gente decía, ese hombre era un hombre tan bueno, y lloraban ese hombre y decían, ese señor, mire, lo que le pidiera uno, él iba. Y del trolley, estoy hablando. Eso me impactó. Yo dije, wow, que no sé si era cristiano o no. No lo voy a juzgar porque estuviera jugando un domino, porque eso no es ningún pecado. Jugar domino no es ningún pecado. Amén. Usted se va para las maquinitas y bota los chavos, allá usted que perdió los chavos. Lo que pasa es que todo está encerrado, ¿verdad? Pero jugar domino, en vez de venir a la iglesia, coger el tiempo de Dios para jugar domino,
ahí sí que está en Bueno, desobediencia. todo, cualquier cosa. Si no tienes que venir a la iglesia, pues puedes jugar. ¿Te entiendes lo que quiero decir? Exacto, cualquier cosa que nosotros antepongamos antes de servirle al Señor, No, la verdad. voy a quedarme aquí porque yo quiero ver la novela, quiero ver televisión, yo no voy para allá, lo que sea, no voy porque estoy peleada, no sé. Yo he oído ese tipo de comentarios, no voy hoy porque tengo coraje. Decía Fede, vengan a la iglesia en la mañana y después de la iglesia pueden ir a la playa. Exacto. O sea, que no es a la playa no es ningún pecado. El pecado es robarle el tiempo a Dios. Esforcémonos en llegar a ser siervos en todo momento. Esto claramente enseña la validez de los puestos y de los rangos diferentes. Sin embargo, los creyentes deben ser gobernados por un espíritu de humildad y no por la ambición manifestada por los fariseos. En aquel momento, esos fariseos, hermanos, eso era cuestión de que le llamaran casi dioses. Este es un gran principio que puede ser descrito como la ley de la vida. Ahora escuchemos los ayes que Jesús contra los escribas y los fariseos. Jesús dedica ahora una larga lista de acusaciones contra los principales y los príncipes religiosos, los sacerdotes. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Le dice hipócrita. Ay, santo, si yo dije hipócrita. Padre querido, tráigame la tierra, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Les habló así por esa misma razón, porque era una hipocresía su vida, verdaderamente. Les cierran las puertas a los hombres, ni tampoco ustedes entran por ahí, por el reino de Dios. El Señor usa el término hay 8 veces en esta sección y los llama hipócritas 7 veces. Los acusa de cerrar el paso al cielo por su dirección y liderazgo falso. El verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. En otras palabras, estos hombres hacían las oraciones largas, pero estaban sin corazón. No estaban haciendo esas oraciones, hermano, humillándose al Señor, clamando por una vida, por que ustedes saben que ahí hay un gemir dentro de su alma, porque es el Espíritu Santo. Nada bueno hay aquí, solamente el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, vive Jesús, sí Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Andaban sin corazón, sin piedad con la gente y eran deshonestos en las negociaciones que hacían con ellos también. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice el 15, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Estos líderes religiosos eran celosos en su búsqueda de adeptos a sus tradiciones. Personas que fueran a vivir conforme a las tradiciones de ellos. Usted ha visto eso bastante, ¿verdad? No nos gusta decir muchos nombres porque verdaderamente no queremos ofender a nadie, pero yo lo digo por mí. La tradición, ¿cuál era? Pues yo soy católica, romana y apostólica. ¿Pero qué es eso? ¿De dónde es que yo soy romana? Pero si yo nunca he ido ni a Roma. Romano tenía que haber, ¿verdad?, nacido bajo esa ciudadanía. Y apostólica, ¿de dónde? Uno lo decía, hermano, y no sabía de lo que estaba diciendo. ¿Es o no es? Santo, mi alma alaba a Dios. Pero ninguno de sus prosélitos eran nacidos de nuevo. Ninguno eran traídos a Dios por el Espíritu Santo. Eran traídos a Dios por las vanidades de ellos mismos, por la palabrería de ellos y por lo que le ofrecían. Los fariseos simplemente buscaban más miembros para sus congregaciones y nada más. Ahora,
Eso se me parece a veces a ciertas iglesias. Porque mire, ¿cómo yo voy a pastorear? Perdóneme Dios. Pero es que es difícil. El Señor lo mandó a pastorear de 50 en 50. No lo mandó a sentarse así. Pero 2,000, 3,000, 4,000. ¡Santo! Yo no creo que ni conocen los nombres de esa gente que están allí. Y saben si se han convertido o no. Saben si verdaderamente. ¿Y cuándo vienen? Pero si eso es un coliseo como de 5,000 personas, 10,000 personas. Vive Jehová. Ojalá y todos sean salvos. Pero lo importante aquí no es la multitud, es la calidad. Amén. Amén. Sí, Señor. Lo que sucede con las iglesias grandes es que la gente va llegando por el amor que se tienen unos a los otros. También puede ser. Entonces se unen y la gente se siente feliz. También Por eso puede es que ser. crecen y el pastor que tienen ahí es un hombre que predica y siente la presencia de Dios, son edificados, por eso es que están ahí. Ninguno de sus prosélitos eran nacidos de nuevo, que es la posición que estoy trabajando. Somos nacidos de nuevo. Podemos ser 10, podemos ser 20 y podemos ser 5,000. Pero lo importante es que seamos nacidos de nuevo. Amén. Del agua y del espíritu. Amén. Sí, Que Señor. Dios haya cambiado mi vida y que yo no soy aquella persona egoísta, maltratadora, esto, aquello, lo otro, lo que sea. Los fariseos simplemente buscaban más miembros para sus congregaciones. Eso era lo que ellos querían, miembros. Aleluya. Ahora, en los versos 16 y 22, Jesús continúa censurando a estos líderes religiosos y dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensato, ciego. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necio, le dijo el Señor, y ciego. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra fuerte. El Señor llama a los fariseos guías ciegos e insensatos por causa de su corrupción de la verdad con respecto a los juramentos. Los fariseos enseñaban que las referencias generales al templo o al altar no obligaban a guardar su juramento a quien lo había jurado. Ellos enseñaban que las referencias generales al templo o al altar, que es lo que estamos hablando, no obligaban a guardar su juramento a quien lo había jurado. Sin embargo, si se mencionaba el oro del templo o la ofrenda que hay sobre el altar, entonces el juramento era obligatorio. ¿Me están entendiendo? Los fariseos ponían el énfasis sobre las cosas materiales, más bien que el fin espiritual para el cual habían de ser usados. Jesús señaló, pues, lo absurdo de su razonamiento, enseñándoles que el templo, el altar y Dios, los cuales son mayores, influían el oro, la ofrenda y el cielo, pues estas cosas eran las menores. Pastora, con el permiso, ¿usted le da un segundo para que el gordo se le tirara el yugo? Claro, claro. El Señor les bendiga, amado. Amén, amén. El Señor les bendiga. Aquí estamos siempre a sus órdenes, amado. Cuando vengan a Puerto Rico, visiten la casa del Señor. Que aquí ustedes nacieron.
Y el bebé fue presentado aquí, ya está grande. Gloria a Dios. Que Dios los cuide por ese camino. Que vayan bien. Dios los bendiga, amados. Amén, amén. Entonces, en el verso 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos, hermanos, eran muy estrictos en cuanto al cuidado de las cosas menores, pero no descuidaban en cuanto a los deberes más importantes. Seguían la letra de la ley y un rito muerto, el cual no cambiaba ni afectaba el corazón. Si le hubiesen hecho caso al asunto más importante de la ley, esto entonces les habría llevado a la persona de Cristo. La menta, el eneldo y el comino eran plantas de jardín usadas para el sazonamiento de las comidas. Pero los fariseos eran escrupulosos en su diezmo de estas plantas. Sin embargo, cuidaban su obligación y su responsabilidad en cuanto descuidaban, su obligación y su responsabilidad en cuanto a la justicia, la misericordia y la fe, cosas que eran de mayor importancia. Verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hermano, ¿cree usted que este versículo es humorístico? Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Yo sí lo creo, ¿verdad? Si no lo hubiera estado presente cuando Jesús dijo esto, me habría dado risa, a menos que yo hubiera sido fariseo o escriba. El Señor dijo esto en serio, pero estamos seguros que muchos en la multitud se rieron, especialmente los que conocían a los príncipes religiosos. Que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué tú tienes que decir a base de eso? Que se traga el mosquito, que le dan la importancia a una cosa que No tiene valor. no tiene valor, pero se tragan el camello, que Que es imposible. es imposible de hacer. Entonces ellos estaban mal. Aleluya. Hay muchas personas hoy día, hermano, que son exactamente como los escribas y como los fariseos. Pretenden hacer grandes las cosas más pequeñas. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, el cual era el animal inmundo más grande en Palestina. Algo imposible, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a terminar aquí en esta mañana esta lectura y clase de la palabra del Señor. Vive Jesús. Considere, hermano, continuar su lectura en el capítulo 23, del verso 24 en adelante, ¿saben? Vamos a ir cogiendo 23, 24 y 24, por ahí como hasta el 15, más o menos hasta donde nos dé el tiempo, amado. Pero le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estas palabras son palabras que hay que meditar en ellas, están escritas en la Escritura. Y es como la genealogía, a veces la leemos y no entendemos qué es lo que está diciendo. Pero cuán importante es conocer la genealogía de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Porque Señor. esa es la historia. Esa es la historia verdaderamente. La base. Es la base de todo. Amén. Bien, vamos a darle gracias al Señor, amado. Y si hay alguno que esté enfermo Amén. en esta mañana y quiere venir al altar, sabemos que Dios es todopoderoso. Amén. Él es Aleluya. todopoderoso. Él es el que hace la obra. Él la hace, Padre. Amén. Sí, Señor. Él es el que sana. Él es el que liberta. Él es el que nos ayuda. A veces no tenemos una enfermedad física, pero la tenemos emocional. Amén. La tenemos emocional, hermano. Sí, eso pasa. Aleluya.
Y no queremos darnos cuenta de que estamos metidos en un hoyo emocionalmente, entrampados. Viva Jesús. De la forma que usted lo quiera poner, si es el enemigo, si es cosa de que Dios está tratando con su vida. Vamos todos a orar por niñitos. Amén. Padre, te damos gracias por el hermano mío, Señor, que ha puesto su fe en ti, Padre amado, conforme a tu palabra. Si hay algún enfermo en la congregación, venga a los ancianos de la iglesia. Esto uniéndolo con aceite. Esto uniéndolo con aceite. Señor, y bajo esa oración que es eficaz y que puede mucho, serán sanados. Si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Padre, aquí traemos nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alma. Y te suplicamos, Padre Santo, que tú arranques y extirpes todo aquello que no te agrada a ti. Señor, que pueda traer tropiezo a nuestro crecimiento, a nuestra vida. Señor, a lo que nosotros tenemos que hacer aquí como siervos tuyos en la tierra, Padre amado. A ti te pedimos en esta hora, Padre, que tú toques a tus siervos, Ramashaya, anda, lava, aquí avanzo, reba, mianza, quita la basoma, tócalo con ese toque santo, Señor, aleluya, porque tú eres, Señor, Padre amado, bautízalo con Espíritu Santo, Ramashaya, aquí avanzó, aleluya, llénalo de esa presencia, Señor, porque es anhelo de tu corazón, Padre, y es anhelo de él, Padre amado. Glorifícate, Padre, en tu sierva Ana, Padre. Glorifícate en ella, Padre. Sana está para tu gloria. Sana de adentro para afuera, de afuera para adentro. Por el poder que hay en tu palabra. Porque por tu llaga y por tus heridas hemos sido curados, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Pero declaramos esa salud, lo que usted no podía hacer, hágalo en fe ahora, hermano. Hágalo en fe. Estamos bien, estamos sanos. Doble, se mueva, se abre la mano, ciérrela. A su nombre. Damos toda la gloria a Cristo, hermano. Damos toda la gloria a Cristo. Sí, Señor. Damos Gracias, toda la Padre. gloria a Cristo, aleluya. Gloria tuya, Padre. Esa palabra le enviamos, Gloria Señor, tuya, a Bianca, Señor, Gracias, Bianca. Padre, gracias. También al alma, el Señor, enviaste tu palabra. Sí, Señor. Salaman, salai, que Gracias, manchaya. Padre. La vasita raquía, Sí, mansoa, Señor, Padre amén, querido. aleluya, aleluya. Enviaste tu palabra, las sanaste, las libraste de su Sí, ruina. Señor, amén. Para tu gloria, Para y tu honra, gloria, Señor. Jesús. Sí, Igualmente, Padre, a nuestro hermano Guacho, Señor. Señor. Mira, Guacho, Padre, sano está. Por Sano en tu el nombre de llaga, Jesús. él Muy fue bien. curado. Curado, El pastor Padre. Brian, por tu Gracias, llaga, Padre. él fue curado, Señor. Señor. Oh, revesanda la vaquilla Mashaya. Cada Gracias, uno Padre. de nuestros hijos, Señor. Gracias, Cada Señor. uno de Gracias, nuestros nietos, Padre. gracias. En tus manos están, Señor. Señor, En tus amén. manos Aleluya, están, Señor aleluya, amado. aleluya. Gracias, Padre, porque tú sales, Señor, no de aquí, sino que estás en nuestros corazones. Sí, Y en Señor. el corazón de tu ex siervo Héctor René. Y de su esposa, Padre, Sí, y Señor. de su hija que van en ese avión, Señor. Sí, Señor, A ti te cuídalo, pedimos, Padre, Señor, que guárdalo, tú lo Padre. ayudes, que tú lo fortalezcas. Mira, Señor, ese dolor que él tiene en esos huesos no pertenece a él, Padre, arráncaselo, arráncalo, Padre. quítaselo, Señor. Ayúdalo que su vida sea consagrada a ti, Padre amado, para que él pueda ver tu gloria, Padre querido. Bendícelo en esa salida como ha bendecido su entrada. Sí, Y Señor. llévanos con bien, Padre. Llévanos con bien, Padre. Llévanos con bien, Padre amado. Sí, Y Señor. todos aquellos que están en sintonía, Señor, los declaramos libres Libre, y sanos para para tu tu gloria, gloria. para tu gloria. Escrito sus nombres en el libro de la vida, Sí, Señor. por la fe en Jesucristo y la Gracias, resurrección de Él de entre los Sí, muertos. Señor, amén. Gracias, Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Gracias, por esa Jesús. salida que tenemos, no de tu presencia, Gracias, pero Padre. sí de este santo lugar. Llévanos Sí, con bien, Señor. para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: Cristo viene. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. Dios